Hola, hola, un buen día, estimados amigos de Cadefi. Un gusto saludarles. Ya estamos aquí nuevamente listos para una sesión muy interesante. Un tema que por demás esperemos nos dé buenos dividendos, que como tal nos pueda ser funcional en la práctica profesional. Y bueno, pues vamos a iniciar. Gracias por acompañarnos esta mañanita ya de miércoles 13 de agosto del 2025. Un gusto estarlos acompañando ahí con el cafecito, tal vez trabajando ya en la oficina, llegando al trabajo, tal vez haciendo home office en casa, o por qué no, luego a mí me ha pasado, ¿no? Te tomas unos días de descanso, unas vacacioncitas y como que necesitas ahí un poquito de dosis que pues, propiamente no es tal cual como la mecánica o la rutina del trabajo, ¿no? Pero luego como que hace falta hablar de fiscal, ¿no? Hablar de impuestos. Una cosa muy curiosa, ¿no? Que nos decían es que luego los contas están en una fiesta, en alguna pachanga, conviviendo con la familia y pues nada más se la pasan hablando de impuestos, ¿no? Se la pasan hablando del tema fiscal y bueno, al final del día se vuelve una pasión, ¿no? Parte de una pasión. Eh, Me gusta lo que me dedico, seguramente muchos de los que nos acompañan pues también ahí andan interactuando con la materia fiscal, les causa pasión, les genera gusto y bueno, pues miren donde estén, en el trabajo, en trayecto a la chamba, a la oficina, quienes estén descansando en casa, haciendo home office, bienvenidos. Vamos a empezar. El menú para el día de hoy son cobros parciales, anticipos y costo de lo vendido. No como tal ver de peapa el costo de lo vendido, pero la relación que puede guardar de pronto con este tema o este asunto de los pagos o los cobros parciales, porque tanto fluyen de para con nosotros hacia con terceros, como en este caso clientes, ¿no? Que de pronto por ahí nos vayan a dar algún monto, nos vayan a anticipar alguna cantidad. Entonces, pues vamos a empezar. Sean bienvenidos, gracias por acompañarnos aquí desde Cadefi, Ciudad de México para todo el mundo. Y vamos a iniciar. Miren, tenemos la fórmula de determinación del impuesto, propiamente lo que es la base gravable, a razón de la ley del impuesto sobre la renta, recordando que grava ingresos, lo que decimos de cajón cada curso, ¿no? Y que de pronto alguien podría decir que afán, ya va a empezar, ¿no? Y dale otra vez, ¿no? Pero es que hay que dejarlo claro. Justamente ayer en la noche, hoy en la mañanita, como que despertamos temprano, estábamos revisando algunos pendientes de la oficina y pues básicamente se navega con esa idea, ¿no? De que lo que se graba son comprobantes, no propiamente, bueno, en el caso de la ley de renta, la obtención de ingresos, en el caso de la ley del IVA, las contraprestaciones a razón de lo que son enajenaciones, prestación de servicios, arrendamiento, ¿no? Ahora sí que propiamente la base gravable, que es la contraprestación. Eh, en el caso del IVA, pues hablaríamos básicamente de actos o actividades. En el caso de la ley de renta, hablaríamos de ingresos. No grava tal cual el ingreso bruto, no hay que hacer un cálculo, hay que determinar la base gravable, que al menos para efecto de personas morales, indistintamente ya sea que hablemos de una persona moral del régimen general o que hablemos de una persona moral del régimen simplificado de confianza, pues de igual manera tendremos que efectuar esta determinación confrontando ingresos contra deducciones autorizadas. Una vez que ya disminuimos las deducciones de los ingresos, disminuir en su caso la PTU que se haya pagado, participación de los trabajadores en la utilidad. Y una vez que tenemos la utilidad fiscal, en su caso o en su defecto, aplicar, si fuera la situación, pérdidas fiscales que se tengan ahí manifestadas, declaradas de ejercicios anteriores, recordando que estas pérdidas las podemos hacer valer, las podemos aplicar a razón de 10 ejercicios y si aún así nos sigue quedando un resultado, ya tenemos el resultado fiscal, vamos a aplicar la tasa del 30%, igual a lotería, tenemos el impuesto causado. Contra este impuesto causado, ya en un momento posterior al cálculo y la determinación del mismo, pues también vamos a tener conceptos que se puedan acreditar o disminuir. Por ejemplo, los pagos provisionales efectuados a lo largo del ejercicio,
esas declaraciones mensuales y que mes con mes íbamos haciendo pagos a cuenta del impuesto anual. De igual manera, pues vamos a tener también aquí esta situación de diversos acreditamientos, ¿no? Que pueden derivar tal vez de ISR, que me hayan retenido instituciones del sistema financiero. De igual manera pudiera derivar, habrá que ver, tal vez de pronto de ISR generado por distribución de utilidades, pago de dividendos. Pero bueno, así se determina el impuesto causado y el tema que vamos a revisar el día de hoy, que tiene que ver propiamente con cobros parciales, tiene que ver con anticipos, va a ir de la mano o se va a concatenar con la figura del ingreso. Lo hemos dicho en los últimos escenarios, en las últimas sesiones que hemos tenido, por ahí un diplomado de personas morales, de igual manera tuvimos un diplomado de impuestos desde cero. Hoy lo volvemos a repetir. Ayer justamente que hablábamos del CFDI, retomábamos un poquito esta parte. La ley del impuesto sobre la renta nunca nos dice específicamente o de manera generalizada, ya sea la una o la otra, qué debemos entender por ingreso. En todo caso, lo más que tendremos a saber es cuáles son los tipos de ingreso que puede obtener, en este caso, la persona moral. Volteando a ver en este caso y de manera puntual el régimen general. El artículo 16 me señala los tipos de ingreso. Ingresos que además, dicho sea de paso, vamos a tener que acumular. ¿Qué es acumular? Propiamente considerar para efecto del cálculo. ¿Del cálculo del qué? De la contribución. ¿Qué contribución? El impuesto sobre la renta. Ya quedamos que la ley de impuesto sobre la renta grava la obtención de ingresos. ¿Sí? De aquí también habría que definir algunas situaciones, ¿no? Dejarlas en claro. Y miren, me regreso tantito a la formulita. Luego por ahí me ha tocado ver, me ha tocado escuchar que se tiene la idea o se navega con esta situación de considerar que las deducciones autorizadas son un beneficio o que las deducciones autorizadas son, miren, pongan atención, levanten orejita, son opcionales. No sé si les ha tocado ver o escuchar algo así. Entonces habrá que validar. Número uno, en mi opinión, más que un beneficio, los conceptos disminuibles que afectan la base bruta del ingreso, lo que buscan, lo que permean, es hacer valer el principio de proporcionalidad. Recordemos que a razón de lo que es el fundamento constitucional del pago de contribuciones, tenemos diversos principios constitucionales. Uno de estos principios es el principio de proporcionalidad, que también en su momento, cuando vimos el diplomado Impuestos desde cero, señalamos que la proporcionalidad es considerar la justa medida. ¿A qué refiere o de qué va? Básicamente que el contribuyente aporte o contribuya en función de su capacidad económica y en ese mismo orden de ideas, en consecuencia, en función de su capacidad contributiva. Entonces la renta que quiere medir la riqueza a razón de la obtención de ingresos, nótese que parte de la mecánica, la dinámica, incluso la glosa del texto normativo, nunca me señala que en todo caso el contribuyente podrá optar por aplicar deducciones. Si lo vemos de esa manera, si lo atajamos desde esa perspectiva, tendrá que quedar claro que ni las deducciones son beneficio, ni tampoco son de tipo optativo. Las deducciones, para entenderlo propiamente como lo que es, como lo que son, tenemos que entenderlo como parte de una mecánica. Si yo quiero determinar la base gravable, en este caso el resultado fiscal,
para efecto de determinar el impuesto, invariablemente pues voy a tener que determinar un resultado fiscal. Para que yo llegue al resultado fiscal, a mis ingresos acumulables los voy a tener que confrontar contra las deducciones autorizadas. Contador, no efectúe deducciones. Insisto, no porque sean optativas o no sean optativas, no las efectué porque a lo mejor el servicio que yo presto, vamos a poner un ejemplo, tiene que ver o deriva específicamente de mi capital intelectual, de los años que he estudiado, de los años que he estado en la práctica. Por ejemplo, si en este momento alguno de ustedes que está ahí en plataforma me pide una asesoría, ahorita siendo las 9:15 me llama contador, requiere una asesoría, fíjate que tengo libres los siguientes 30 minutos. Tú dices, no, pues ¿cómo va? En este caso prestamos la asesoría. Pregunta, ¿cuál sería, queriendo, así como en la parte contable o financiera, asociar costos y gastos con el ingreso? En este momento y a razón de esta consulta que me van a hacer, esta asesoría que me piden, ¿cuál sería mi deducción autorizada? ¿O cuáles serían mis deducciones? Que se identifican específica y exclusivamente con el brindar esta asesoría. Al menos al momento y en ipso facto, pues no tenemos. La renta, fíjate que estaba en un café. El internet, fíjate que me conecté al de CDMX, ¿no? Con el riesgo que implica, ¿no? A lo mejor se corta la videollamada o el chat de WhatsApp, no sé. Ya también hay videollamada, ¿no? No solo es Zoom, digo, es más informal, pero también hay a través del WhatsApp, se puede hacer una reunión grupal o una tipo videollamada. El teléfono, bueno, a lo mejor el teléfono en su momento se adquirió, se está haciendo deducible, pero que específica y exclusivamente se identifique con el ingreso que estoy obteniendo a razón de brindar en este justo momento una asesoría, pues no. Entonces, eso sí puede pasar, ¿no? Tengo ingresos, pero fíjate que no ostento deducciones. No estoy comprando o adquiriendo mercancías, no tengo costo de lo vendido. Si soy persona física, pues no tengo tampoco adquisición de bienes, ¿no? Propiamente mercancías, productos terminados, semiterminados. Entonces puede llegar a pasar, pero vuelvo al punto, no es que sea optativo, no es que sea un beneficio, es buscar la justa medida, la justa proporción, y por eso hacemos alusión al principio de proporcionalidad, que el contribuyente aporte, contribuya en función de su capacidad económica y por ende en función de su capacidad contributiva. Contador, sí tengo deducciones, pero no cumplen requisitos. Es óbice que las deducciones autorizadas cumplan requisitos para que las podamos considerar tal cual, ¿no? Sino cuál sería la razón o la idea de que la propia ley, más que prevenir, me establezca, que no es lo mismo prever que establecer, que las deducciones autorizadas deben cumplir con ciertos requisitos, que a mí no me disgustaría, no sé ustedes qué opinen, que hubiera específicamente una fracción del artículo 28 no deducibles que me indicara o me señalara que cualquier deducción autorizada que no cumpla alguno de los requisitos señalados en ley, el que sea, requisitos directos tal cual en cuanto a la deducción o incluso requisitos de forma más bien identificados en este caso, por ejemplo, con eh, aspectos formales como puede ser el comprobante fiscal. ¿Sí? Estaría de lujo, ¿no? Imagínense, artículo 28, no deducibles, cualquier deducción autorizada que no cumpla requisitos, ¡pum!, no deducible.
Entonces es ley del impuesto sobre la renta, grava los ingresos, no grava tal cual el ingreso bruto. Vamos a tener en este caso conceptos disminuibles, desde lo que son las deducciones, la PTU que se haya pagado en el ejercicio de los trabajadores, y si fuera el caso inclusive que se viene arrastrando de tiempo atrás, manifestado vía declaración, pues propiamente la aplicación de pérdidas fiscales. Ahora bien, los ingresos cómo se obtienen, y el 16 de renta señala lo siguiente. Los ingresos se obtienen en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito, y por si faltó alguno, siempre hay un comodino, un as bajo la manga, ingresos de cualquier otro tipo. Repito, los tenemos ahí en pantalla. No me dice, ojo, qué es un ingreso. Me dice más bien cuáles son los tipos de ingreso acumulable. Los ingresos acumulables se obtienen en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o a razón de ingresos de cualquier otro tipo. De igual manera, aquellos que provengan de establecimientos en el extranjero, esta ficción jurídica llamada o denominada ajuste anual por inflación acumulable, e inclusive la totalidad de ingresos que sean atribuibles a un establecimiento permanente, ¿no? A un local, a una sucursal, a un establecimiento aquí en México país. Pero de eso a que me diga qué debo entender o para efecto de esta ley que se entiende por ingresos, pues no lo vamos a encontrar. De igual manera, otra situación que cabalmente puntualiza el artículo 16 de la Ley de Renta es aquellos conceptos que, si bien pueden coincidir con entrada de efectivo, con flujos, con depósitos, propiamente, pues no tendrían que entenderse que específicamente se trate de ingresos. Por ejemplo, no se considera ingreso el aumento de capital, no se considera ingreso el pago de la pérdida por parte de los accionistas, pérdidas netas, ¿no? No pérdidas fiscales. Ya ven que, por ejemplo, la Ley General de Sociedades Mercantiles señala que antes de proceder a distribuir utilidades o distribuir dividendos, primero hay que absorber pérdidas, hay que compensarlas, ¿no? Con las propias utilidades generadas en otros periodos, las tendrían que reponer los accionistas, o en su caso la otra vertiente, y lo prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles, sería reducir el capital. Sí, porque ante un déficit el capital que se aportó en su momento disminuye. Y en ese tenor, en ese sentido, el artículo 16 dice que el pago de la pérdida por parte de los accionistas en ningún caso se va a considerar ingreso. Primas obtenidas por colocar acciones, utilización de métodos de evaluación para el caso de acciones, reevaluación de activos y el capital, apoyos económicos cumpliendo ciertos requisitos establecidos en el propio diverso del artículo 16 de la Ley de Renta. Aquí también hay que ir con cuidado, ¿no? Tener claro, tener la idea. Entonces no son ingresos acumulables, ¿no? Fíjate que ni siquiera la ley los considera ingresos. Aquellos conceptos que de pronto les llamamos o les denominamos no objeto, ¿no? Y que también infinidad de veces hemos tenido oportunidad de charlar, platicarles y compartirles. Entonces, considerando que ni siquiera alcanzan el rango o la categoría de ingresos, mucho menos entra a discusión saber o entender si son acumulables o si son gravables o si no lo son. Simplemente son conceptos que la ley, más que en el hecho de que no sean acumulables, la propia ley dice, mira, para mí de hecho ni siquiera son ingresos. Ni siquiera hay que estar viendo si son acumulables o no son acumulables,
Un ejemplo de algo que sí sería ingreso, pero que no se le va a dar tratamiento de ingreso acumulable, menciona aparte merece en este caso los dividendos que personas morales reciban de otras personas morales. Y vamos a explicar un poquito esta parte para contextualizarla. Así como una persona moral tiene accionistas, tiene socios, pues aquí podríamos hablar de pronto de que esta característica, este perfil de socio o accionista, lo puede tener no solo una persona física. En este momento nosotros podríamos conformar, por ejemplo, una sociedad mercantil y al constituirla, yo, persona física Alfredo Zaragoza, puedo fungir como socio o accionista. Pero de igual manera, otra persona moral que yo mismo tenga constituida, la persona moral también puede ser socio o accionista de otra persona moral. En ese orden de ideas, cuando una persona moral distribuye ganancias, utilidades o dividendos a sus socios o accionistas, y se da el caso, la situación que una persona moral le distribuye ingresos por dividendos o utilidades a otra persona moral, ojo, la persona moral que percibió esos ingresos, esos dividendos, no los va a acumular. ¿Por qué? Porque esos ingresos ya pasaron por fuego. Esos ingresos ya se acumularon. Estaría volviendo a acumular ingresos que ya pagaron ISR. En todo caso de generarse el pago de alguna contribución, sería hasta que esos dividendos que ya formaron parte de los ingresos de la persona moral los haga llegar a socios y accionistas y hasta el punto donde termine el eslabón. ¿En qué punto termina el eslabón? Cuando esos beneficios, cuando esas utilidades llegan tal cual a personas físicas, que de entrada recordemos, pues ahí tenemos como tal una retención adicional del 10%. La persona moral tiene que validar en todo momento si esas utilidades que se están distribuyendo ya pagaron impuestos sobre la renta, echando mano de la UFIN, echando mano de la CUFIN. Entonces, ¿qué tenemos en pantalla? Los tipos de ingreso acumulable que puede obtener una persona moral, teniendo este comodín de inclusive ingresos de cualquier otro tipo. Descarta a razón del propio 16 qué tipo de conceptos la ley ni siquiera le da la categoría o no conceptualiza como ingreso, pero de igual manera me dice qué otro tipo de concepto, sí siendo como tal un ingreso, ni siquiera se tendría que acumular. Vuelvo al punto, si una persona moral le paga dividendos a otra persona moral, la persona moral que percibe esa utilidad o esos dividendos directamente se lo va a llevar como un monto que va a incrementar el saldo de la CUFIN, de la cuenta de utilidad fiscal neta. Por esa misma razón, no se tienen que volver a acumular dividendos que percibe una persona moral de otra persona moral. Ahora bien, vamos a hacer parte del tema que nos ocupa. Vamos a hablar de anticipos y vamos a hablar de pagos o de cobros parciales. ¿Sí? Vamos a identificar tres distintos estratos dentro del régimen general. Tres distintas formas de acumular los ingresos. Y miren, cae un poquito como anillo al dedo porque ayer comentábamos cuando estábamos viendo el tema de propiamente de lo que ayer era las diferencias entre lo declarado y lo facturado y que por ende pues nuevamente sale a colación el tema del CFDI. Ayer se comentaba y se debatía mucho sobre este punto, ¿no? Sobre lo que son los momentos de acumulación a razón del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Ya de entrada, el artículo 16, y quiero ser muy puntual con eso, por eso lleva este orden, por eso la idea de que el material de apoyo o material didáctico lo tengamos tal cual como se los compartimos, ya que el artículo 16 nos dijo los tipos de ingreso que obtiene una persona moral. Vamos a ver en qué momento se consideran o en qué momento juegan ya propiamente para el cálculo del impuesto. Esos son los momentos de acumulación. Les decía que identifica 3 estratos o 3 segmentaciones. Tenemos personas morales que en lo habitual enajenan bienes o prestan servicios. Otro momento que identifica el 17 no es aplicable a cualquier tipo de persona moral. Identifica únicamente 2 tipos específicos de persona moral. El segundo estrato o la segunda segmentación hace alusión a sociedades o asociaciones civiles que presten servicios independientes. Y el último segmento o el último estrato va a ser el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Básicamente el arrendamiento, ¿no? Y dependiendo de si estamos hablando de enajenación y servicios, dependiendo si estamos hablando de servicios independientes que prestan SC y AC, o dependiendo de que cualquier otra persona moral efectúe actividades de arrendamiento, vamos a tener diversos momentos de acumulación. Por ejemplo, en lo genérico, cualquier persona moral que enajene bienes o preste servicios va a acumular el ingreso en el momento de lo que ocurra primero entre emitir el comprobante fiscal, es decir, expedir la factura, hacer la transferencia del control, ¿no? Que como comentábamos también ayer de esta figura, que propiamente la transferencia del control no alude a un concepto fiscal. Ahí de pronto son situaciones con las que juegan los contas cuando van un poquito empapados o empatados, tanto en la especialidad del tema fiscal o de impuestos y también de lo que es la información financiera, ¿no? Propiamente el estándar. Por decirlo menos, la aplicación de las NIF. ¿Qué es transferir el control? Pues enviarle, en este caso, más que enviarle, entregarle materialmente el bien al cliente. Sin embargo, para efecto de la acumulación, bastaría con que haya salido del almacén y yo le haya enviado la mercancía o el bien al cliente. Entonces, si yo ya le envié o si yo ya le entregué materialmente el bien, o vamos, ¿no? Otra situación que puede detonar ahí también, ya le presté el servicio. Llevamos 2, ¿no? Un momento de acumulación se identifica al momento de emitir la factura, otro cuando se envíe o entregue materialmente el bien o el producto, o simplemente por el hecho de prestar el servicio. Tenemos uno último, se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación. Ayer mismo preguntaban, contador, ¿por qué si en un arrendamiento yo ya conozco el precio y la cosa y si basta con que ya se cobre total o parcialmente, no tendría yo que hacer la factura por todo el año de arrendamiento, no tendría yo que acumular el ingreso por todo el año?